gracias al Señor por poder estar con ustedes una vez más en un conversatorio de edificación. Y hoy damos inicio a una serie que es sumamente interesante porque es una palabra muy puntual que el Señor le manda a través del apóstol Juan a diferentes iglesias registradas en el libro de Apocalipsis. Pero no podemos tomar estos mensajes como que fue exclusivamente para aquel momento histórico, sino que nos es necesario entender que cada uno de ellos corresponde a cada congregación, asamblea, en los diferentes momentos históricos de su existencia. Lo que nos indica que hoy tenemos un mensaje muy puntual para tu vida en lo particular y también para el pueblo a modo general. Y queremos iniciar con la iglesia de Éfeso. Nosotros vemos en la palabra, en Apocalipsis 2, cómo hay un contraste entre aquellas cosas que esta congregación estaba haciendo de la manera correcta y aquellas cosas en las que ya estaba empezando a fallar o que sencillamente estaba haciendo mal. Fijémonos en cómo inicia diciendo el Señor que conocía sus obras, su arduo trabajo, que esta congregación situada en Éfeso era perseverante. Era una congregación, Pastor David, que definitivamente estaba en lo que tenía que estar. Así es. Y vemos cómo es un mensaje justo, porque vemos cómo Adonai comienza, y yo creo que también es un mensaje muy bello, incluso para el liderazgo de este tiempo. Miren cómo incluso cuando vendrá una corrección, Adonai comienza resaltando lo bueno, y ahí dice, mira, tú haces esto bien, haces aquello bien, o sea, reconociendo lo bueno que tenía esta congregación, pero también luego le puntualiza cosas que tenía que corregir. Claro. Que también agrega como un mensaje de esperanza, de que tenemos día a día la oportunidad de alinearnos con Dios una y otra vez. Sí, y fíjate que les alaba el hecho de que trabajaban bien, que trabajaban constantemente, de que perseveraban, es decir, que no cogían hoy un servicio y después lo soltaban porque venía el cansancio, venía el desánimo. Es un mensaje bello, pastora, porque digamos como que nos alienta a que el trabajo que hacemos aquí cuando nos alineamos con Dios vale la pena. Claro, porque mira cómo Dios lo reconoce para esta congregación y así también lo hará con nosotros si actuamos de esa manera. Correcto, como nos dice la misma palabra, que el Señor no se va a olvidar del servicio que nosotros le estamos prestando aquí en la tierra de los vivientes. Fíjense también que les dice que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Y aquí hay un punto que es relevante. El Señor está honrando a esta asamblea porque ellos sabían padecer por el nombre. Y sobre todo en este tiempo en que nosotros vivimos, amados, donde no se quiere sufrir por causa del nombre. Es más fácil ir a favor de la corriente que ir en contra de ella, para no tener que enfrentar todo lo que viene cuando nosotros vamos contra corriente, contra cultura, como es el rechazo, como son las contradicciones y todo lo que viene en el paquete. Pero el Señor aquí está diciendo, wow, es un mensaje muy puntual para nosotros, tienen que ir contra cultura, tienen que sufrir a causa de mí. Entonces tiene que existir un pueblo que esté juntamente crucificado, clavado en el madero con Mashiach, para que sea un pueblo que ciertamente esté honrando su nombre, sea digno de ser discípulo. Por eso la palabra nos lo dice claro. El que no se niegue a sí mismo, tome su cruz, entonces lo siga, no puede ser discípulo de él. Así es, totalmente. Y también es un mensaje de alerta, porque hay una tendencia, digamos, como una inclinación del pueblo a suavizar algunas cosas para acomodarlas al mundo, para que al mundo le parezcan atractivos. O sea, ahí uno corre el riesgo de estar doblegando la santidad para que se acomode al mundo. Estaríamos entonces nosotros negando lo que la palabra dice y no estaríamos caminando contra cultura. Es más fácil ir a favor de la corriente, de las posturas, de lo que es políticamente correcto, de lo que cae bien, pero llevar el mensaje verdadero de amor y de verdad nos puede poner en contra incluso del mundo. Pero aquí vemos como Dios reconoce que esto es lo que debemos hacer incluso en este tiempo. Así es, pastor. Y fíjate cómo el Señor le dice, pero tengo contra ti a esta iglesia de Éfeso que has olvidado el primer amor. Wow. Y esto es como que serio, ¿verdad? Como ustedes se imaginan que escuchemos al Señor decirnos, porque has olvidado el primer amor. Esta carta
puede ser dirigida a nosotros. Entonces, vamos a recibir esta carta para nosotros hoy. No miremos el ayer, ni miremos el que está al lado. Vamos a vernos a nosotros mismos. Habremos perdido el primer amor. Entonces, para darnos cuenta y responder esa pregunta, tenemos que ver con certeza a qué se refiere el Señor cuando está diciendo porque has perdido el primer amor. Y la misma carta nos lo revela. Porque ¿qué le está diciendo? Que antes ellos no toleraban el mal. Fíjense que el Señor está diciendo que esta congregación, cuando veía apóstoles que estaban en falsedad, los desenmascaraba, no toleraba el engaño, no toleraba la hipocresía. Cuando los de Éfeso veían que se estaba presentando algo que no venía de Dios, sencillamente lo enfrentaban y no lo toleraban. Pero eso se perdió. Ya no era más. Ahora ellos se entraron en la corriente y no estaban enfrentando el mal. Miren cómo dice, estaban entendiendo otras cosas que no eran las primeras que entendieron. Porque cuando nosotros tenemos el primer amor, nosotros somos celosos de las cosas de Dios. Queremos que sea solamente lo que el reino de los cielos dice, lo que suceda, lo que se establezca. Pero ahora, ahora es como si el mundo hubiese entrado a la congregación o de repente no luchamos y batallamos para que el mundo salga de nosotros. Así es. Entonces uno lo deja entrar, lo acomoda para parecernos a él, para que nos acepten, para caer bien. Entonces ese primer amor, esas primeras cosas que hacíamos, que creíamos, que velábamos, se van perdiendo. Y vemos que es tan importante que después de ese reconocimiento tan bueno que le hace a esta congregación, le dice, mira, esto es muy importante y tú lo has dejado de ser. Y qué bueno que usted menciona esto, pastora, porque anteriormente he escuchado que mucho pueblo entendió que ese primer amor era otra cosa. Pero qué bueno el punto que usted toca, que dice, la misma carta revela cuál era ese primer amor, porque lo que sigue hablando es exactamente de esto. Ellos habían perdido ese celo por cuidar las cosas que eran de Dios, del reino, y comenzaron a dejar entrar esas cositas que iban entrando y dañaban ese mensaje. Sí, mira, qué bueno que tú tocaste eso, porque regularmente hemos sido muy emotivos, hasta aéreos, pensando en muchas cosas que no son tangibles, y así no es Dios. Dios dejó taxativamente explicado cuáles son las cosas que Él acepta y cuáles no acepta. Entonces, hablar del amor por el Señor es hablar de la obediencia, y hablar de la obediencia es hablar de hacer su voluntad. Entonces, todo lo que sea contrario a su voluntad, el que está en el amor, el que está en el primer amor, siempre se va a levantar a desenmascararlas y no las va a permitir. No es nada de que, yo tengo mucho ánimo, yo estoy siempre alegre porque me quiero congregar, porque estoy en el primer amor. No, eso es parte de... Pero eso es accesorio. El fundamento, lo esencial, es que tenemos que ser como era esta iglesia en sus inicios, que no toleraba el mal, que enfrentaba a las cosas que eran contrarias a las cosas que Dios había establecido en la palabra. Por vía de consecuencia, el Señor le estaba diciendo, vuelvan a la Torá, vuelvan al Evangelio en nuestro contexto. Tienen que ir a la palabra, y para eso, amados, tenemos que escudriñar para saber cuál es la mente del Señor. Mira, cada vez que nosotros estudiamos nos damos cuenta que hay un referente escritural para todo. Dios dejó un referente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un culto al Señor? Mira, pastor, hay congregaciones que tienen un diseño del mundo y no de Dios dentro. Totalmente. Entonces tú dices, ¿cuál es la diferencia entre el mundo y lo que está pasando aquí? No la hay. Y quizás no tengan mala intención, pero no han estudiado qué dice Dios. Porque cuando nosotros vamos a un culto, ¿a qué vamos? A presentarle ofrenda al Señor. Y tenemos que ser sacrificio vivo, agradable a Él. Entonces no podemos hacerlo a nuestra manera, sino a su manera, fruto de labios que confiesen su nombre. Así es, pastora. Entonces es contar sus maravillas, es adorarlo por quien es Él. No es sencillamente satisfacer mi carne y tener un momento de gozo, chévere. No, a eso no vamos. Emocional que puede ser. Exactamente, a eso no vamos a la congregación. Esto es más o menos el mismo mensaje que el Señor a través del apóstol Juan le está diciendo a este pueblo de Éfeso. O sea, ustedes están entrando un modelo que no es el mío. O sea, no, así no es. Lo están haciendo a su manera. No están yendo contra cultura. No se están parando firme a perseverar en el primer amor, que es ese celo, para que la santidad
prevalezca, se establezca y sea inmutable. Es decir, que nosotros no podemos empezar bien y terminar mal. Así es. Y también la palabra misma nos dice, nosotros vamos a agradar al mundo o vamos a agradar a Dios. Y yo creo que aunque con buena intención, mucho pueblo, por agradar al mundo, por hacer un servicio más simpático y digamos, entretenido, por decirlo así, Exacto. puede mezclar cosas y esa mezcla daña entonces la santidad de Dios. O sea, al final de cuentas, puede ser que tengamos una ofrenda, un servicio muy bonita para el hombre, pero que a Dios no le agrade. Wow, y usted lo decía en un punto muy claro. Si uno quiere agradar a Dios y adorarle como Él quiere ser adorado, la palabra ya dice cómo Él quiere ser adorado. Correcto. Entonces es bueno ir a la fuente, ver qué es lo que hay ahí, y eso es estar en el primer amor. Adorar a Dios como Él quiere ser adorado y obedecerlo como Él quiere ser obedecido. Que no podemos dejarnos llevar de lo cultural. Muchas veces la cultura permea lo que es la iglesia, lo que son las prácticas. Sí. Y es necesario entender que tenemos que iniciar en lo particular. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu anhelo de servirle con un corazón limpio, con una motivación correcta? De ahí nace todo, porque lo que somos en lo individual es lo que vamos a reflejar en lo congregacional. Nosotros vamos a dar lo que tenemos. Si no lo tenemos, no podemos darlo. Entonces, este mensaje a esta congregación de Éfeso es un mensaje muy claro de que nosotros debemos analizar cómo está nuestra santidad y nuestra relación con Dios, nuestro anhelo de agradarle a Él. Entonces te invitamos a que vuelvas al primer amor. Si has aligerado las cosas del Señor, si has mundanalizado las cosas espirituales, es tiempo de ordenar lo que se desordenó y volver al primer amor. Es lo que el Señor quiere con tu vida, con mi vida, con la de todos nosotros, porque a fin de cuentas, ¿cuál es la oración? Que se ha hecho como en el cielo. Es decir, que en esta tierra nosotros plasmemos todo lo que está en los cielos. Y yo creo que se puede, ¿verdad, pastor? Que se puede, porque si el Señor insistió mandando esta carta, es porque ciertamente nosotros podemos lograrlo. Así que te invitamos a humillarte, a ser sensible a esta palabra y decir, es verdad, yo tengo que recibir este mensaje para mí hoy y enderezar lo que se torció. En el siguiente capítulo. De igual manera, el Señor, a través del apóstol Juan, envía una carta a la congregación que estaba en Esmirna. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Pero qué le está diciendo el Señor? Que entre ellos había judíos que decían que lo eran, pero no lo eran. Incluso se topa con hermanos que uno lo ve en la congregación, hablan bonito, hablan de la palabra de Dios, hablan con denuedo incluso, pero cuando uno ve su vida,